Bueno, Íñigo, bienvenido al podcast. Eh, la verdad que es un placer tenerte acá. Hace tiempo que vengo siguiendo tus historias por las redes. Todavía no conseguí tu libro, pero ya encontré un link en Mercado Libre, acá en Argentina, que en Sí, cualquier momento lo tendremos acá en casa. qué bueno. Millones de gracias y gracias por invitarme a charlar un ratillo. Bueno, Íñigo, contame, bueno, quién sos y a qué te dedicas actualmente. Sí, bueno, mi nombre es Íñigo Mendía y vivo viajando desde hace 5 años. Me dedico a muchas cosas diferentes, pero sobre todo me gano la vida con tres cosas, digamos, con una que has dicho tú, que es el libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, que es un libro donde cuento un poco mis aprendizajes en estos años viviendo en una furgoneta y bueno, y ahora en un camión. Y luego también además tengo una plataforma donde ayudo a las personas a encontrar un taller de camperización, un taller para convertir sus furgonetas en furgonetas camper, ¿no? Pues imagínate a alguien que se compra una furgoneta vacía, quiere que un taller profesional se la adecue, pues yo le ayudo a buscarle el mejor taller. Y luego además, pues con los podcasts. Tengo varios podcasts, sobre todo relacionados con los viajes y con la publicidad de los mismos, pues me gano la vida con estas tres cosas que te he dicho, sí, sí. Perfecto. Eh, ¿Y cómo era tu vida antes de vivir viajando? Sí, pues, a ver, hace muchos años ni siquiera me gustaba viajar. Yo creo Sí. que todo empezó cuando me fui a vivir a Australia. Bueno, sobre todo me fui no tanto para viajar por el país, sino porque estaba saliendo con una chica que, bueno, pues no nos apetecía ni vivir en Roma, de donde era ella, ni en España, donde estaba yo. Y entonces buscamos un sitio en el mapa para irnos a vivir juntos y así fue como llegamos a Australia. Ujú. Y allí poco a poco me enganché al mundo de las furgonetas camper y empecé a viajar cada vez más, hasta que empecé a vivir en una furgoneta en Australia y nada, pues me enganché. Pero ya te digo, antes de eso, no sé, llevaba un estilo de vida muy normal, tenía un trabajo, he trabajado en muchas tiendas de telefonía móvil, Ujú. en una empresa de pisos turísticos y tal, o sea que trabajos normales, sí, Claro. 8 horas de lunes a viernes exacto. Sí, sí. y ¿qué fue lo que te movilizó a elegir este estilo de vida y a adoptar la furgoneta camper como tu hogar, ¿no? ¿Cómo fue Sí. ese proceso? En Australia en esa época fue más fácil porque al final estábamos como viviendo una experiencia en Australia, pero sabíamos que íbamos a volver. Entonces es como yo le dije, oye, pues para los meses que nos quedan vamos a probar a vivir en la furgoneta que teníamos. Ajá. Y yo pensaba que ya me iba a mandar por ahí, pero no, me dijo que sí y dije, bueno, pues ya sí que no hay vuelta atrás. Entonces estuvimos viviendo en una furgoneta pequeña unos meses y luego cuando volví a España volví a llevar un estilo de vida normal durante 2 años, sin furgoneta ni nada, hasta que de repente, pues después de conocer a mucha gente que vivía viajando, dije, ostras, yo esto lo tengo que probar, intentar emprender online, ganarme la vida a través de Internet para poder trabajar desde donde yo quiera. Y en 2018, por ese miedo a que igual llegase en un momento de decir, ostras, qué pena que no lo intenté, ya es tarde, ¿no? En ese Claro. momento, aunque no tenía dinero, pues me daba cuenta que me estaba poniendo muchas excusas y al final por ese miedo a arrepentirme es por lo que lo hice. Y lo dejé un poco todo, la familia, los amigos y me fui en furgoneta a viajar por Europa mientras aprendía a ganar dinero por Internet. ¿Y cómo comenzaste a lograr, bueno, en ese proceso de aprender, cómo comenzaste a sustentar tus viajes? Sí, pues me costó, bueno, en realidad me costó lo que he visto que es un poco la media para empezar a ganar dinero por Internet, que es año y medio. Luego me Ujú. di cuenta que era exactamente lo que yo había tardado, ¿no? Pero el primer año y medio, pues yo lo que hacía era aprender muchas cosas y poner en marcha muchas cosas. Puse en marcha como 10 proyectos diferentes antes de que me empezasen a funcionar los podcasts, el libro, esta web que digo. Pero sí, me formaba en SEO, por ejemplo, en posicionamiento en Google, me Ujú. formé para crear páginas web y bueno, así que intenté esas cositas diferentes, pero que nada funcionaba
hasta que di un poco con la tecla con esas cositas que te he dicho. Ya en 2020 fue cuando empecé a generar ingresos, sí. Y en ese proceso de aprendizaje y de generar tus ingresos viajando, ¿qué plataforma consideras que te funcionó mejor a la hora de difundir tus experiencias para ir viajando? ¿Tanto las redes sociales o el podcasting? ¿En dónde sentís que... Sí, yo creo que el podcast ha sido, fue algo increíble. Yo, como decía, me formaba mucho, escuchaba a muchísimos podcasts de donde yo aprendía. O sea, como te he dicho, hice algunos cursos online con vídeos y tal, pero con lo que más he aprendido, yo creo, era mientras recorría Europa con la furgoneta y hacía miles de kilómetros, escuchaba a mucha gente hablar sobre todo sobre marketing y Ujú. hablaban mucho del poder del podcast, de que es una herramienta de marketing buenísima. Y yo empecé a hacerlo en junio de 2019 y efectivamente, pues a día de hoy me doy cuenta que ha sido un poco lo que ha empezado todo, ¿no? Las redes sociales también han ayudado, por supuesto, pero mucha gente me conoce a través del podcast, ha contratado mis servicios en Camperizando gracias al podcast, ha comprado mi libro gracias al podcast, o sea que es una herramienta brutal, sí. Fue el punto de disparador para otras Sí, cositas. tal cual. Sí, sí. Incluso yo Y creo que en las redes sociales me empezó a funcionar muy bien porque la gente me seguía porque escuchaba mis podcasts. No es que, oye, de repente me he encontrado con tu perfil por Instagram. No, no, es que me escuchaban y me contactaban y me dicen, joder, no sabía que tenías Instagram, llevo escuchando meses tus podcasts y tal. Sí. total. ¿Y cómo fue el proceso de escritura de tu libro? ¿Cómo vivir y viajar en furgoneta? ¿Cómo lo Pues fue viviste? largo, fue largo, pero me gustó escribirlo, me gustó bastante. Por suerte soy más o menos disciplinado, yo creo que es importante para sacar un libro. Sí. Y lo que hice fue obligar, bueno, también en ese momento no tenía muchas cosas que hacer, ¿no? Y entonces así es más fácil. Pero Ujú. lo que hacía era obligarme a estar mínimo 2 horas al día escribiendo. Entonces empecé a hacer un índice y dije, a ver, ¿de qué temas quiero hablar? Vale. Y luego pues cogía un tema y me ponía a escribir sobre ese tema. Yo qué sé, pues, ¿cómo conseguir internet desde una furgoneta? Y me ponía a Ah, escribir como un loco. Y muchas veces me daba pereza ponerme a escribir, la verdad. Pero me daba cuenta que a los 10 minutos de estar escribiendo ya entraba como en ese flow que le llaman, ¿no? sí. Ese estado de fluir que se me pasaba el tiempo muy rápido y me pasaba 2 horas escribiendo tranquilamente. Y entonces después de 11 meses escribiendo prácticamente a diario, pues conseguí tenerlo listo y después de un mes pues maquetando el libro y poniéndolo un poco bonito para poder autopublicarlo en Amazon, pues lo saqué a la venta mientras recorría Suecia volviendo a Berlín. Ahí en Ajá. ese proceso fue cuando lo terminé y salió en octubre de 2019. Y la edición y distribución lo pusiste en manos de Amazon, digamos, vos lo subiste ahí y la gente lo compraba desde la plataforma. Sí, efectivamente, Amazon, bueno, para muchas cosas puede ser una empresa horrible, pero Sí. para autopublicar un libro es increíble, es muy, muy guay porque no tienes que pagar nada, tú Sí. subes ahí el documento de Word, le pones una portada, le pones un título, un subtítulo, una descripción, le pones el precio y en 48 horas está a la venta. ¿Que alguien lo compra? El libro se imprime y se envía al cliente. O sea, no es que se adelantan mil impresiones o nada, no, no. Si Ah, nadie compra el libro, tu libro no se va a imprimir. mira. Claro, Sí, es total para escritores independientes. Funciona sí, muy sí, bien. está muy bien, la verdad es que sí. Y el porcentaje es bueno para el escritor porque por lo general mundialmente pasa que las editoriales te roban prácticamente a mano armada, ¿no? Con los Sí, la libros. verdad es que, a ver, entiendo que es complicado el tema editorial, pero por lo que Sí. tengo entendido, una editorial te está pagando más o menos, pues si mi libro vale aquí en España 15 euros, unos $15, pues se está o sea, te está pagando una editorial como 1,5 € como mucho, o sea, un 10%. Mientras que Amazon a mí, en vez de pagarme 1,5 € me paga 6 euros. Claro, O sea, que es es que un son, montón. son 4 veces más, claro. Sí, mucha diferencia. Sí. ¿Y cuál fue?
tu mejor experiencia, así que te venga a la cabeza a lo largo de estos años viajando? Pues yo creo que ese momento en el que me di cuenta que estaba cumpliendo mi sueño, que mi sueño era ser capaz de vivir viajando y hacerlo de una forma sostenible, porque cuando empecé en 2018, pues lo hacía gastando lo mínimo posible, lo hacía sabiendo que el dinero que yo tenía ahorrado cada mes me iba bajando y me estaba acercando a ese momento de decir, bueno, pues ya está, ya me he quedado sin dinero, Claro. ya lo jodido. Pero en el momento que ingresas el dinero que necesitaba yo o un poco más para seguir, para vivir viajando en una furgoneta, ese fue el clímax. Y a día de hoy echo de menos ese momento, porque ya, pues después de casi 3 años, pues ya es como mi día a día, pero en el momento que llegué a eso, me sentía Dios. Ah, el modo Dios, qué bien. Y Sí. bueno, ¿y alguna experiencia que consideres como mala o decir este fue, digamos, mi peor momento a lo largo de este viaje que te puedas acordar? Algo que decís, esto no, me hubiese no gustado vivirlo, por ejemplo. Pues la verdad es que, joder, por suerte, mira que me cuesta sacar esto. Pero no, sí que me di cuenta que el año 2022 fue el peor desde que salí, pero un poco por lo que te decía, porque todos los años habían sido tan buenos. El primero, pues porque me había enfrentado a hacer eso, ¿no? El segundo, porque veía que las cosas funcionaban. El tercero, 2020, pues ya cuando ingresé dinero. Ah, y luego el 2022, pues es como, bueno, pues ya está como todo más hecho y ya estaba o he estado como menos motivado. También, pues, sí, bueno, pues algún pequeño problema personal que he tenido, pero sí, yo creo que por falta de motivación. Pero o sea, sigue siendo un sueño y estoy encantado con lo que estoy haciendo. Pero claro, si me pongo a mirar atrás, pues, y lo comparo con los otros años, efectivamente no hay tanta motivación. Claro. Sí. ¿Y vos te estás viajando o viajaste actualmente por Europa y Australia? ¿A cuántos países más o menos llegaste a visitar con las furgonetas? Pues, joder, la verdad es que he hecho esta suma un par de veces y siempre se me olvidan, pero no sé si 20 muchos países o algo así. Sí. Claro. ¿Y cuál es el lugar que más te gustó del viaje? Bueno, yo creo que Australia, porque ahí es un poco donde empezó todo y luego además que es un país paradisíaco, sobre todo para hacerlo en camper. Sí, Pero aquí en Europa he disfrutado muchísimo de Noruega también. Sí, Noruega es un paraíso. Además, pues estuve 3 meses, estuve en agosto, que todavía pues hacía buen tiempo, pero claro. luego me quedé hasta finales de septiembre y principios de octubre, donde ya había auroras boreales. Y hacía Qué lindo. frío, pero bueno, pues recuerdo alguna noche ver auroras boreales a 12 grados, que normalmente la gente que ve auroras boreales es a -20, ¿sabes? Claro. Entonces, pues Estaban hechas para vos esas auroras boreales, para sí, disfrutarlas. sí, sí, tal cual. Tengo un recuerdo buenísimo de Noruega, sí. ¿Y a dónde te gustaría ir a futuro? ¿A algún lugar que vos digas, quiero conocer este lugar? Pues Argentina, por ejemplo, me apetece muchísimo, me apetece mucho Colombia. eh, sí, pero bueno, el plan que tengo ahora mismo, bueno, es ir a Medellín probablemente como 1 o 2 meses, sin el camión, sin la furgoneta, pero Sí, luego volver a recuperar otra vez la furgoneta y llevarla a las Islas Canarias, que es un sitio donde me apetece mucho ir, me apetece mucho hacer bodyboard, coger olas allí. Y sí, luego también tengo planes para ir a Grecia, Turquía, también me apetece muchísimo. Todos los planes que tengo, la verdad es que es lo que me hace estar motivado, yo creo, esos claro. planes tan increíbles que tengo, sí. Sí, no se acaba esa chispa y eso está buenísimo. Sí, sí, sí. Ahora también he de decir que he hecho un poco un cambio, o estoy haciendo un cambio, pues como te decía, voy a pasar igual 2 meses en Medellín, estando sin mi furgoneta, sin viajar mucho, porque la idea es establecerme un poco allí, conocer a gente, buscar un poco esa comunidad de gente que también busco en Canarias, un sitio donde mucha gente trabaja en remoto desde allí.
porque después de tantos años sí que he hecho un poco en falta esta comunidad, de estar siempre con la misma gente, no continuamente cambiar de las personas que tengo a mi alrededor, ¿no? Claro. Sí. Sí, sí, total, es como necesario a veces, ¿no? Tener ese vínculo. Sí, hasta la fecha no lo había sentido tanto, pero ahora es algo que me apetece. Sí, Perfecto. Y también tengo otra pregunta de cómo surgió la idea de hacer el documental Alma Nómada. sí. Pues esto fue bastante bueno porque muchas cosas que he hecho las he soñado. Yo un día soñé, cuando vivía en Roma, que volaba en ala delta y al día siguiente estaba buscando cursos para volar en ala delta. Y 1 o 2 meses más tarde ya lo estaba haciendo. Luego también un día pues soñé, que bueno, medio soñé, me estaba ahí como quedando dormido y dije, wow, tengo que dejar el trabajo e irme a vivir a la furgoneta, ¿no? En 2018. Estaba yo de vacaciones y el día que volví de vacaciones le dije a mi jefe que me iba. Y luego con el documental me pasó lo mismo, que de repente un día me despierto a las 5 de la mañana, que estaba soñando que estaba con alguien que era como un director y no sé qué, y le decía que iba a grabar un documental de gente que viaja en furgoneta. Y entonces me desperté a las 5 de la mañana, se me encendió la bombilla y dije, guau, y además me tiene que ayudar esta persona. Y a las 5 de la mañana mismo, o a las 6, escribo un email y le digo, ¿quieres estar en Netflix? Tengo una proposición para hacer un documental, me encantaría hacerlo contigo, nos podemos ir de viaje en furgoneta durante un par de meses grabando a gente que viaja en furgoneta y tal. Bueno, ese email no me respondió y se quedó un poco así. Y yo dije, guau, es que encontrar a la persona adecuada con la que grabar, porque a mí no me gusta grabar, ni lo sé hacer, pues lo veía como muy, muy complicado. Hasta que de repente, pues, ¿cuánto tiempo pasaría? Pues como unos cuantos meses o casi un año más tarde, pues encontré a esa persona y entonces se me encendió la idea y dije, wow, esta persona creo que me puede ayudar en hacer el documental. Se lo propuse, me dijo que sí, luego que no, pero luego la convencí y se vino a viajar conmigo, sí. Qué bueno, qué bueno. Y también me interesa escuchar tu opinión acerca de qué consejo le darías, ¿no? A alguien que quiere adoptar esta forma de vida y como no termina por decidirse, muchas veces por miedos, otras veces como esa inseguridad por lo inestable, quizás, ¿no? Sí, pues yo creo que lo más importante es ser consciente de que te vas a morir. Sí, Te vas a morir, creo que es muy buen. Puede sonar un poco duro, pero sí, claro, muchas veces tenemos ganas de hacer cosas y claro, si vamos a vivir 100 años o 90, pues muy bien. Pero claro, si puede ser que mañana te diagnostiquen algo que, bueno, pues que igual no puedes hacer ciertas cosas que quieres. Y bueno, yo tuve la suerte o mala suerte de conocer a varias personas que, bueno, pues que le habían diagnosticado cáncer con 30 años, personas que han fallecido con 30 años, personas que se han suicidado con 30 años. Pues dices, joder, es que si quiero hacer algo, lo mejor es hacerlo cuando sé que pueda. Siempre nos ponemos normalmente la excusa del dinero, ¿no? No, es que ¿cómo voy a hacer con el dinero? El dinero, si de verdad quieres hacerlo, si de verdad es tu sueño, el dinero lo vas a encontrar. O bien trabajando en un bar, en un sitio, en un país donde sea un poco caro, trabajas unos meses y luego con eso viajas por países más baratos. Siempre hay opciones. Miles, o por no decir millones de personas lo hacen. ¿Por qué tú no? Ah, claro. sí, Sí, total, es que podés trabajar en remoto o ir a un restaurante y estar de lavacopas y después ves exacto. qué pasa y sí, Hay sí, muchas total. maneras, sí, sí. Y también, bueno, yo conozco todas tus redes, pero para la gente de acá de Buenos Aires que escucha el podcast, ¿dónde pueden ver tu contenido y dónde comprar tu libro? Que voy a poner el link de Mercado Libre también para la gente que lo quiere comprar aquí. Sí, pues mira, en redes sociales se me puede encontrar como Viajando Simple en cualquier sitio. El podcast también es Viajando Simple. Y luego, bueno, buscándome por ahí, pues siempre puedes llegar ahí al libro.
que efectivamente pues en los sitios donde está Amazon se puede encontrar en Amazon, si no en mi web también se puede comprar la versión digital. Claro. Y luego, bueno, hago muchos podcasts de viajes, como uno que se llama Cómo Traviajar, que enseño a la gente, pues eso, a cómo se puede vivir viajando, ¿no? Y yo lo enseño desde mis aprendizajes, pero lo mejor no es eso, lo mejor es que traigo a mucha gente que lo hace de diferentes formas y nos lo cuenta y yo les hago muchísimas preguntas para que nos dé toda la información que saben esas personas y bueno, pues creo que esa formación, entre comillas, es muy buena bueno, para conseguir estas cosas, sí. Ahí va. Y también me interesa mucho que hace un rato acabo de escuchar varios episodios de Aprendiendo TikTok. Eh, Sí, me gustó muchísimo ese podcast y bueno, me gustaría saber qué es lo que te llevó también como a hacerlo, ¿no? sí. Sí, pues mira, esto me ha pasado con alguna otra cosa y me encanta cuando salen las cosas así, que es, oye, yo estoy buscando algo, ya sea un producto, un servicio, un podcast, y no lo hay, como era un podcast sobre TikTok, claro, yo sé el potencial que tiene esta red social, ¿no? Quería aprender y a mí, como he dicho, me gusta mucho aprender con los podcasts y no había ningún podcast sobre TikTok. Y digo, claro, pues aunque no quiera, lo tendré que hacer yo. Claro, Y digo, bueno, pues vamos a meternos en un proyecto más. Y como yo no sé lo suficiente, a pesar de que sí, un poco por suerte, o bueno, pues porque a la gente le interesa mi estilo de vida, pues más o menos me va bien en TikTok, pero no me veía con la capacidad suficiente como para hablar yo como enseñar yo a la gente a usar TikTok. Entonces digo, bueno, pues vamos a traer a la gente que sabe y lo mismo, les voy a acribillar a preguntas para que nos cuenten cuáles son sus secretos. Entonces, pues cada 2 semanas traigo a una persona bastante influyente en esa red social y nos cuenta un poco cómo lo hace él. Y está guay porque es como, bueno, pues como ir a clase, yo aprendo muchísimo y lo mejor es que un montón de gente que ya lo está escuchando, pues también aprende. qué bueno, Niño. Qué bueno que Sí, estás ahí siempre activo con todas esas cuestiones que hay mucha gente que le interesan y por ahí no está ese material. Así sí, sí, sí. que bueno, te quiero agradecer por haber formado parte del podcast y bueno, estamos ahí subiéndolo pronto. Buenísimo. Pues nada, millones de gracias y para lo que necesites ya sabes dónde estoy o cualquiera que escuche el podcast, que ya sabes que me podéis contactar y preguntar lo que queráis o lo que sea.